tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Es un honor para mí presentar hoy este acto. Es el primer acto desde que ayer se disolvieron las Cortes, con lo cual es el primer acto de una etapa nueva en la que UPyD va a tener mucho que decir. Para mí es un honor estar hoy aquí compartiendo escenario con quien para mí representa la regeneración democrática que necesita nuestro país, nuestra comunidad. Representa la devolución de la política a los ciudadanos, que eso es un poco lo que somos en UPyD. Nosotros queremos recuperar el control de la política por los ciudadanos. Nosotros no venimos aquí a hablar de los demás. Los demás ya se sabe lo que están haciendo. Nosotros venimos a hablar de nosotros, a proponer lo que nosotros creemos y sabemos que necesita nuestro país, que necesita nuestra comunidad. Yo soy Martín de Alerrán, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por UPyD, elegido en primarias, una elección democrática, democracia interna, que es lo que nosotros realmente creemos. Después de mí va a intervenir Manuel López Zogayar, que es candidato al Congreso por UPyD por Sevilla, y cerrará el acto Rosa Díez. Yo solo os quería plantear qué queremos en política. ¿Qué queremos? ¿Queremos preocuparnos de la sanidad, de la educación, del trabajo, de atraer industria a nuestra comunidad? ¿O queremos preocuparnos de tener coches oficiales, de alimentar diputaciones, de corrupción política? Hoy mismo ha sido noticia en Ronda 4 concejales detenidos por otro caso de corrupción, a lo que lamentablemente estamos muy acostumbrados. La política la tenemos que hacer los ciudadanos. Y para hacer la política los ciudadanos necesitamos tener la oportunidad de participar en la política. Y eso es un poco lo que resume lo que defiende Unión, Progreso y Democracia. Yo creo que teniendo a estas dos personas aquí en el escenario, hoy no me toca a mí ser el protagonista. Me vais a disculpar que ceda la palabra a Manuel López Zogayar, que en fin, que tiene que dar su mensaje. Gracias. Hola, ciudadanos de Sevilla. Gracias por venir a este encuentro, a este acto público, a este acto político, a este acto abierto que abrimos hoy en Sevilla con la presencia de nuestra compañera Rosa Díez, que es el primer acto que se hace en esta etapa de precampaña. Yo soy Manuel López Zogayar y me presenta mi partido Unión, Progreso y Democracia, me presenta como candidato al Congreso de los Diputados por Sevilla en las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Para mí esto es todo un orgullo, todo un honor, todo un reto y toda una responsabilidad, y estoy pues muy satisfecho de ello. Yo me presento a estas elecciones porque estoy realmente convencido de este proyecto político. Estoy convencido de su verdad y estoy convencido de su honradez. Llevo trabajando en el partido desde hace 4 años y estoy cada vez más implicado y más convencido de su mensaje y de su política. A mí me ha convencido en este proyecto sobre todo el mensaje y el proyecto en sí mismo, pero también me ha convencido el coraje de Rosa Díez. Coraje que Rosa Díez defiende a diario en el Congreso de los Diputados y en todos los actos públicos en los que asiste, y coraje político que tuvo para dar a luz, para crear este partido UPyD. Rosa Díez renunció a su tranquilidad, a su comodidad, a los privilegios que le ofrecía un gran partido que ahora ya no es más que un partido grande. Renunció a esos privilegios porque no estaba dispuesta a pagar el precio que le pedían, el precio de permanecer ciega, sorda y muda al desastre de la política del presidente Zapatero. Este presidente Zapatero que empezó con una negociación política con los terroristas de ETA cuando ETA estaba ya prácticamente derrotada. Este presidente Zapatero que empezó con una nueva oleada de estatutos inconstitucionales que han fragmentado todavía más el país. Este presidente Zapatero
que siguió con sus ocurrencias y que nos ha llevado a la situación política actual. Ese coraje político, Rosa Díez se rebeló, se indignó y dijo basta ya. Y creó este partido nuestro, Unión, Progreso y Democracia. Algunos creemos que la indignación es algo nuevo, que ha surgido ahora, que es reciente. Pues no, nuestra compañera Rosa Díez se indignó y se rebeló en el año 2007 y dio lugar a crear este partido nuestro, Unión, Progreso y Democracia. Este partido que lleva luchando por abrirse hueco en este escenario político. Yo me presento a estas elecciones porque creo que el país necesita un nuevo partido, un partido de regeneración democrática, un partido de ciudadanos como nosotros, ciudadanos corrientes, profesionales. No somos profesionales de la política, somos profesionales de nuestros oficios, maestros, ingenieros, trabajadores, obreros, médicos, camareros. Somos profesionales que creemos que tenemos que participar en política porque tenemos algo que aportar a la política y porque creemos que tenemos que desplazar a los políticos profesionales que viven de la política y que por lo tanto viven únicamente por sus intereses. Y finalmente, para acabar, yo creo que hay esperanza y en la esperanza de cambiar el país es la esperanza de UPyD. Y ya finalmente yo creo que en esta esperanza de cambio tiene que estar Sevilla. Sevilla tiene que estar en el Congreso de los Diputados. Sevilla tiene que tener una voz en el Congreso de los Diputados. Sevilla tiene que tener diputados en el Congreso para luchar junto a Rosa Díez por la defensa de nuestro país. En ese trabajo estamos implicados nosotros en el partido, mis compañeros, yo y el partido en pleno. En ese camino y en ese esfuerzo estamos trabajando y en ese esfuerzo y en ese camino espero encontrarme con muchos de vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en este primer acto, como se decía, de formalmente la pre-campaña que queda sancionada por la firma del decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones, pero en la que todos estábamos ya desde el mismo momento en que supimos que las elecciones iban a ser el 20 de noviembre. Gracias. El tamaño que sí importa. Gracias. Gracias, digo, por acompañarnos en este acto en la calle, que será como todos los que hacemos nosotros, pero diferente a los que hacen los demás, ni mejor ni peor, diferente. Cuando nosotros acabemos esta primera intervención, ustedes tendrán la palabra y ustedes nos podrán plantear sus problemas, sus inquietudes, sus críticas, sus propuestas. Me decía un periodista cuando venía para acá, ¿por qué Andalucía? ¿Por qué empieza usted la campaña en Andalucía? Usted, que es la candidata a la presidencia del gobierno, ¿por qué ha elegido Andalucía para empezar? Y la verdad es que no lo elegimos por nada, no pensamos por qué había que empezar por Andalucía, pero se me ocurrieron varias respuestas. La primera, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque aquí vive el 18% de la población española, porque aquí 1 de cada 3 parados españoles está censado en Andalucía, porque a pesar de que vive el 18% de la población española, su contribución a la creación de la riqueza nacional es solo del 13 y un poquito más por ciento del PIB. Porque aquí el número de trabajadores con contrato temporal es 10 puntos por encima de la media de España, que ya es una media escandalosa a nivel europeo, el 25%. Por todas esas cosas parece que merecería la pena empezar por aquí, ¿no? Pero también, pues porque, como me definió un amigo hace mucho tiempo, alguien a quien yo al menos considero amigo, es que yo soy una vasca del sur y yo aquí estoy en casa.
y me gusta estar en casa. Y como estoy en casa, pues he preferido de empezar por algún sitio, además de todos esos otros argumentos, empezar en un sitio donde me sienta tan en casa como en cualquier otra parte de España, pero particularmente en casa, porque soy una vasca del sur y la ventaja que tenemos los que no somos nacionalistas es que en cualquier parte de España estamos en nuestra casa. Por eso, ¿por qué no Andalucía? ¿Por qué no hoy, aquí, en Sevilla, haciendo este acto político? Decían mis compañeros que nosotros queríamos hacer en esta campaña, queríamos hacer un discurso sobre la política y sobre la necesidad de la política y sobre propuestas políticas. Verán, las campañas electorales en general suelen ser esos momentos en los que los candidatos de las distintas fuerzas políticas, de los distintos partidos políticos, aprovechan para agudizar el ingenio y resumir en frases cada vez más cortas los improperios mayores sobre el adversario. Es la ocurrencia del día, el titular del día, a ver qué digo yo contra el otro, que me dé un titular. Eso forma parte de la campaña, de las campañas políticas. Y la otra parte de la campaña se complementa con prometer en campaña lo que no se ha hecho cuando se gobernaba o cuando se gobierna. Entonces son las dos cosas. ¿Cómo motivar el voto en contra con la ocurrencia más descalificadora que se me ocurra respecto del otro partido político con el que a priori compiten estos dos partidos viejos que tienen el monopolio de la alternancia, pero que renuncian a ser alternativa, que no quieren que nada cambie, porque ya les vale con tener garantizado que antes o después volverán al poder? El improperio contra el otro y además del improperio, eso, la promesa falsa. Yo no quiero hablar y no lo voy a hacer ni siquiera para encontrar una muletilla y apoyarme en ello de lo que dicen los candidatos de los dos partidos viejos durante la campaña electoral, porque tengo para mí que la gente tiene memoria e inteligencia primaria, básica, y que cuando alguien le dice que si gana las elecciones va a subir el sueldo a los funcionarios y va a subir las pensiones, se acuerda que ese mismo se las bajó hace 4 meses o hace un año y congeló las pensiones. O sea, que se acuerdan, que no hace falta que insistamos en eso. O cuando alguien no les dice nada de lo que va a hacer y le preguntan reiteradamente y dice que ya veremos lo que encontramos, pues tengo para mí que la gente ya es consciente de que en el fondo el otro, el que está por llegar, el que parece que va a llegar, a lo que aspira es a gestionar el desastre. Y nosotros no. En Unión, Progreso y Democracia aspiramos a que las cosas cambien y a ser el motor que provoca el cambio. El motor es, en este caso, el instrumento. Somos un partido político que no tiene aspiración de ser más que eso, un instrumento al servicio de los ciudadanos. No tenemos aspiración de trascender a nadie, ni de trascender a la ciudadanía ni a la sociedad, ni de sustituirla. No queremos sustituirles a ustedes, queremos ser un instrumento a su servicio. Queremos que ustedes nos utilicen para cambiar las cosas que hay que cambiar, que nos utilicen dándonos primero su confianza y exigiéndonos que nos comportemos después. No que nos den un voto en blanco, ni un cheque en blanco, sino que nos presten su confianza y que nos exijan que nos comportemos. Sabemos que la política es imprescindible para la democracia, es inseparable de la democracia. Hay desapego hacia la política, hay, en fin, frustración hacia la política, hay rechazo hacia la política y hacia los partidos políticos. Nos lo hemos ganado, pero sin la política es imposible construir la democracia. Cuando no hacemos política, hacemos política. Estamos haciendo política. Y cuando los ciudadanos se desentienden de la política, cuando los ciudadanos pasan de la política, se desentienden, llegan a las instituciones democráticas, a las instituciones políticas, personas, políticos, que se desentienden de los ciudadanos. Y por eso es muy importante que ustedes tomen conciencia y participen.
Participar es más que votar. Participar en democracia es elegir. Y si me apuran, además de elegir, lo que hay que hacer, sobre todo, es acertar. Elegir para acertar. A veces uno se equivoca porque no tiene los datos, pero equivocarse sabiendo que uno se está equivocando. ¿Estamos acaso los ciudadanos condenados a elegir lo que ya nos ha defraudado? ¿Hemos nacido acaso con orejeras? Con esas que se les ponen a los caballos para que no se despisten, para que no se distraigan, para que no se asusten, que solo podemos mirar hacia adelante. No, hombre, no. Podemos mirar a la derecha, a la izquierda, de frente, para atrás, mirar lo que hay, elegir y después exigir. Las dos cosas. Para eso es la democracia y para eso y en ese empeño haremos toda esta campaña, explicando a los ciudadanos que hay que participar, que hay que mojarse, que la única manera de exigir a otro es exigiéndose a uno mismo, que hay que hacerlo de forma autocrítica, que hay que hacerlo de forma, en fin, inteligente, reflexionando antes de hacer algo tan importante como es depositar un voto en una urna. Porque fíjense si es importante depositar el voto en una urna, que es lo único que no se puede delegar. Lo tiene que hacer uno mismo o ir a un notario. No se puede delegar. Es la voluntad propia de cada uno de los ciudadanos que hemos conseguido cuando dejamos de ser súbditos. Por tanto, hay que hacer un llamamiento. Nosotros hacemos un llamamiento a esa ciudadanía crítica, a esa ciudadanía comprometida que sabe que lo que ocurra a partir del día 20 de noviembre será lo que cada uno de ustedes quiera que ocurra, porque nada está predeterminado. De nosotros depende que se gobierne de una u otra manera y que gobierne el uno o el otro, siendo mucho más importante cómo se gobierna que quién gobierna. Yo tengo para mí que hay ya mucha gente, millones de españoles, que piensan esto mismo, que a lo mejor nadie se lo ha formulado en público y por tanto creen en su soledad que son seres extraños y que piensan, a lo mejor esto solo se me ocurre a mí, y no lo socializan, no lo ponen en común, y que cuando alguien se lo plantea en la plaza pública, como es el caso, descubren que forman parte de una gran mayoría. El otro día, en esas sesiones que hemos empezado a hacer en Unión Progreso y Democracia, de despacho abierto, sin cita previa, a la que llegan los ciudadanos y por orden riguroso de llegada van pasando y se sientan en el despacho conmigo y van planteando las cuestiones y sus preocupaciones, llegó un chaval de Cádiz. Dijo que era de Cádiz, que estaba estudiando en Madrid, pero que era de Cádiz y tenía 19 años. Me explicó que le interesaba mucho la política, que siempre le había interesado mucho la política, que cuando era pequeño y le preguntaban, ¿tú qué vas a ser de mayor?, decía, yo político, con gran sobresalto de todo su entorno, porque era de una familia de abogados y de médicos, y les debía de parecer una extravagancia del niño, ¿no? Cuando los niños quieren ser bomberos o yo qué sé, cualquier otra cosa, él quería ser político. Y entonces le pregunté, ¿y ahora que tienes 19 años sigues pensando lo mismo? ¿Y por qué? Dijo, hombre, porque he llegado a la conclusión de que si uno quiere que las cosas se hagan bien, las tiene que hacer uno mismo. Y claro, eso es la del ciudadano comprometido. Uno mismo hace una parte de las cosas para que otros hagan las cosas por delegación, para que otros hagan las cosas que les encargan los ciudadanos que hagan. Miren, estamos en la política sabiendo que la política no está ni para proteger sentimientos ni para, en fin, favorecer ningún tipo de identidad ni de etnia. Estamos en la política para garantizar derechos y estamos en la política no para socializar el cabreo, sino para aportar soluciones. Para aportar soluciones, que es para lo que hace falta hacer política. Y tenemos un diagnóstico sobre las cosas que pasan en España.
Lo hicimos antes de formar el partido, hace 4 años, esta semana se cumplen 4 años, y seguimos pensando que aquel diagnóstico que hicimos, que aquellas propuestas que venimos planteando en el Congreso de los Diputados, siguen siendo útiles hoy, necesarias y hoy más urgentes de acometer que entonces. Dijimos desde el primer momento que este país no tenía solución si no se revisaba a fondo el modelo territorial del Estado. Que hay que revisar el modelo territorial del Estado para que el Estado recupere competencias básicas para garantizar la igualdad de todos los españoles al margen de la parte de España en la que vivan, como es la educación. La educación es el instrumento más igualitario, más cohesionador, más competitivo que tiene cualquier país en su mano. No puede haber 17 sistemas educativos, porque 17 sistemas educativos le llevan a España a estar a la cola de la educación de los países de la OCDE. Y esto no nos lo podemos permitir. No se trata de invertir más dinero en educación, que también, si no reformamos el sistema, si no reformamos el modelo, si el Estado no recupera la competencia, no habremos resuelto el problema. Lo venimos diciendo desde hace 4 años, es una urgencia. ¿Lo hacemos porque nos pongamos nosotros en España de acuerdo o esperamos a que nos den las instrucciones en alemán, como ha pasado con la reforma de la Constitución del artículo 135? Tenemos que acometer esa reforma. Lo venimos diciendo desde el principio. Otra de las asignaturas pendientes que hay en España es la justicia. En España no hay una justicia independiente. No puede ser que los partidos políticos nombren al Tribunal Constitucional, a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No puede ser que los máximos órganos de la justicia estén compuestos por cuotas de los partidos políticos. Porque eso significa que no hay justicia independiente, que no hay separación de poderes. Y si no hay separación de poderes y no hay justicia independiente, no hay democracia con mayúsculas. Por tanto, no se trata de criticar las sentencias, se trata de reformar el sistema. Y reformar el sistema es eso, que los partidos políticos dejen de meter la mano en la justicia, que dejen de meter la mano y que haya una justicia independiente. Por eso hay que reformar el sistema en su conjunto y no vale solo criticar. Le oí esta mañana al máximo responsable del Partido Popular, a Federico Trillo, en una entrevista que le hacían en una emisora nacional, que le preguntaban sobre la justicia, sobre las sentencias de los tribunales, sobre la sentencia del Constitucional, sobre el tema de Bildu, y dijo de repente: bueno, ya sabemos cómo funciona el Constitucional. ¿Cómo que ya sabemos cómo funciona el Constitucional? ¿Qué quiere usted decir? ¿Y por qué funciona así el Constitucional? ¿Quién ha puesto ahí a los magistrados cooptados por cuotas del PSOE y del PP con un regalo de 2 guindas, una roja y otra verde, a los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas vascos? Lo han hecho ustedes. Ustedes quieren ese Tribunal Constitucional y un Consejo General del Poder Judicial que reciba instrucciones. Son ustedes los que quieren ese modelo. Cambiemos el modelo, porque, oigan, aquí en Sevilla, en Andalucía, que parece que el Partido Popular y el Partido Socialista están permanentemente a la greña, oiga, en las cosas fundamentales están completamente de acuerdo. ¿Quieren cambiar la justicia? No. ¿Han querido despolitizar las cajas de ahorros? ¿Los consejos de administración de las cajas de ahorros? No. Hace 3 años que llevamos al Congreso de los Diputados la necesaria reforma de las cajas de ahorros, que planteamos que el problema era la politización de los órganos de dirección, en la que estaban los partidos políticos y los sindicatos, gestionando las cajas de ahorros con criterios partidistas, y que eso estaba produciendo un agujero inconmensurable. Nos dijeron que no, que eso no era verdad, que el sistema financiero español funcionaba mejor que cualquier sistema financiero del mundo mundial. Hoy no sabemos ni el agujero que tenemos. Y fíjense por dónde hoy todo el mundo, desde los alemanes hasta los chinos, saben que en España hay una cosa que se llama cajas de ahorros, que es el 51% del sistema financiero y cuyo agujero no se conoce. Lo propusimos hace 3 años. Votaron como un solo hombre los del Banco Azul y los del Banco Rojo en contra. Tuvimos un voto, el mío. O sea que realmente en las cosas importantes no, se ponen completamente de acuerdo. ¿Qué ha pasado con la financiación de las comunidades autónomas?
Ha pasado año y medio. Decidieron una nueva ley de financiación de comunidades autónomas que resultaba que eran 11.000 millones más para las comunidades, para que se endeudaran más de lo que ya estaban, para generar un gasto que no pueden soportar. Les dijimos que eso era una barbaridad. Lo hicieron, se pusieron de acuerdo. ¿Qué ha pasado con los planes E, llamados E? Pues que ha sido también un fiasco. Es decir, hemos venido planteando cuestiones importantes para el país, para España, cuando nos han votado todos en contra. Teníamos razón y no lo reivindico, en fin, desde la perspectiva, si me permiten, un poco bilbaína, de decir, éramos nosotros los que teníamos razón. No, es que esas soluciones, esas propuestas que eran necesarias entonces y positivas entonces, son hoy todavía necesarias y todavía más urgentes de ser aplicadas. No hay más que mirar en nuestro entorno. Hemos denunciado, por ejemplo, la ruptura del mercado único nacional. Del mercado único desde el punto de vista económico. En España hay 17 mercados. Nuestros gobernantes van a Europa, a las instituciones europeas, y dicen que hace falta que haya un mercado europeo común, único. Pero ¿cómo van a defender con un cierto crédito que haya un mercado europeo, una fiscalidad europea, bonos europeos, si en España tenemos 17 mercados? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, IKEA, para abrir una empresa en España, para abrir una tienda en España, le cuesta el triple de tiempo que para abrirla en Estados Unidos? El triple de esfuerzo que para abrir un comercio de las mismas características en Estados Unidos. En España hay 100.000 normas de contenido económico que son barreras. Una empresa a la que recibimos hace poco en el despacho de alimentación muy importante, tarda una media de española, tarda una media de 2 años para poder abrir un comercio en cualquier parte de España, porque tiene que ser recibida por todas las autoridades o lo que sea de todo tipo, porque todo el mundo tiene que cobrar su peaje, y no me refiero a dinero, no me refiero a peaje en el sentido de corrupción, no, que se note quién manda. Y eso pues hace que en vez de abrirse en 2 meses, se tarde 2 años. ¿Cómo vamos a generar riqueza? ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a generar competitividad si nosotros mismos nos ponemos trampas? Cuando planteamos estas reformas en el Congreso de los Diputados, la reforma, por ejemplo esta, la del mercado único, nos votaron todos en contra. Y ahora dice el candidato del partido que va a perder que va a hacer una norma para que haya un mercado único en toda España. Pero si lo habéis roto vosotros, ¿cómo va a ser creíble si no hay que hacer ninguna norma? Al contrario, hay que eliminar centenares de normas que existen. Hay miles de fundaciones y empresas públicas, miles de ellas en toda España, cuya actividad desconocemos. Desconocemos la actividad y el presupuesto, porque son opacas completamente. Ahora sabemos que dan trabajo a centenares o a miles de personas que no encontraron ocupación partidista en otro sitio. No puede ser. Otros países están tomando decisiones para hacer estas reformas profundas. Portugal acaba de anunciar, precisamente para hacer frente a su déficit, que el 30% de los concejales van a ser suprimidos, es decir, van a reducir el número de concejales en los ayuntamientos, el 30%. Nosotros hemos propuesto la fusión de ayuntamientos en España. Tenemos más de 8.000 ayuntamientos en España. Somos el único país de la Unión Europea que no ha reducido el número de ayuntamientos después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro modelo municipal es el modelo que se definió en las Cortes de Cádiz, el modelo parroquial, rural. No tiene ningún sentido, no tiene sentido desde ningún punto de vista. Además no nos lo podemos pagar, pero aunque pudiéramos pagárnoslo, es que hay que fusionar ayuntamientos para dar mejores servicios a los ciudadanos de manera más eficaz y más eficiente. Si fusionáramos ayuntamientos con un criterio de, pongamos por caso, ninguno de menos de 5.000 habitantes, nos ahorraríamos alrededor de 5.000 millones de euros al año. No se trata de suprimir los pueblos, se trata de fusionar las instituciones. Si es que hay ayuntamientos en España que tienen más coches oficiales que concejales. Y algunos
más que vecinos, podían utilizarlos de taxi. No tiene sentido. No es que ya no nos lo podamos permitir desde el punto de vista económico, es que no nos lo podemos permitir desde el punto de vista racional. Es que si lo tuviéramos que pagar con nuestro dinero, no lo haríamos. Si lo tuviéramos, las preguntas van después, voy a terminar enseguida. Si lo tuviéramos que pagar con nuestro dinero, no lo haríamos. Por tanto, no lo podemos hacer con el dinero que es de todos. Porque se trata, insisto, no de suprimir servicios, sino de mejorar los servicios y de hacerlo de manera más eficaz y más eficiente. Insisto, otros países lo hacen. Luego, esta cosa que se dice, de que no queda más remedio que recortar, porque estamos en crisis económica. Oigan, gobernar es elegir de dónde se quita y dónde se pone. En Cataluña acabamos de saber que les van a reducir los sueldos al personal sanitario, la mitad de la paga extra. Hombre, yo creo que si el que ha tomado la decisión diera la mitad de la suya, lo primero tendría todavía algún mérito. Pero ¿cómo se puede tomar como primera decisión para recaudar, para hacer caja, rebajar el sueldo al personal sanitario, que en España es el personal peor pagado de la Unión Europea, por debajo de Portugal? Que aquí formamos personal sanitario que se tiene que marchar fuera, que se va no a Alemania o a Estados Unidos, a Portugal. ¿Cómo puede ser la primera medida que se tome esa? A la vez que se comunica que van a gastar 1 millón de euros en doblar al catalán 25 películas. Hombre, una broma. O sea que yo creo que ya está bien, ¿no? Ahora, los ciudadanos pueden votarles, naturalmente, pero hay que conocer lo que pasa. Hay que conocer que no estamos condenados a vivir así. Hay que conocer que no estamos condenados a la mediocridad. Hay que saber que no estamos condenados a tener un modelo inviable, a no reformar ninguna de las cosas importantes. Hay que saber y hay que elegir. Y sobre todo, hay que acertar. Y para eso, en esta campaña, les explicamos lo que nosotros pensamos y además les damos la palabra. Muchas gracias. Hay un chico con una camiseta color magenta que tiene un micro y que el que quiera hablar no tiene más que pedírselo.